¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Voy a empezar compartiéndoles la pantallita para explicarles un poco qué es lo que vamos a hacer ahora. Eh, Vamos a crear dos actividades, una para taller de proyectos y la otra para electiva en función de lo siguiente. Para la materia de taller de proyectos vamos a habilitar una actividad que tiene que ver con la parte ya de elaboración de su presentación, ¿no? Para que posteriormente puedan hacer la disertación, puedan hacer la exposición. Por otra parte, eh, para esto de electiva, ¿no? En electiva la última actividad era el capítulo 3. Voy a crear otra actividad, una cuarta actividad que va a contener lo que es la elaboración de planos, ¿no? Lo que es la parte de los planos, elementos de simulación. Entonces, les voy a ir explicando paso a paso, ¿ya? Entonces, primero estaríamos iniciando con lo que es la materia de taller de proyectos, en donde les voy a explicar esto de las diapositivas, ¿ya? Esta, este modelito, esta plantillita, se las voy a dejar en la plataforma, pero tomen en cuenta lo siguiente, ya, uno y muy importante es que no hagan una copia fiel, es solamente una guía. Si ustedes ven que necesitan incorporar alguna información más o quitar tal vez, ¿no? Entonces están libres de hacerlo, ¿ya? Aquí recordarles un poquito el tema de los tiempos, ¿no? ¿Qué es esto de los tiempos? El Ministerio de Educación plantea una hora para la disertación, está planificado dentro de una hora, de la cual 30 minutos, o mejor dicho, 20 minutos es la explicación de ustedes, ¿no? O sea, lo que ustedes van a agarrar y van a explicar a través de las diapositivas. Tenemos 30 minutos más que es para la parte práctica, ¿no? O sea, el funcionamiento del tablero, la puesta en marcha, la demostración de la parte práctica. Y 10 minutos más para la parte de dudas, preguntas, ¿ya? Bueno, en su caso de ustedes, para los que van a defender este semestre, estaríamos tomando en cuenta de que no se va a cumplir esto, ¿no? Entonces estaríamos estimando tal vez unos 40 minutos, entre los cuales van a tener un espacio para hacer la disertación, respetando los 20 minutos que les decía, y el resto va a ser para preguntas, ¿ya? Entonces, van a tener un poquito de cuidado en esta parte, porque no se olviden de que no tienen la parte física, sino tienen solamente la parte de teoría. Entonces, para que no sea tan abstracto, tan poco didáctico, tenemos que valernos de simulaciones, de otros programas de apoyo que nos permitan realizar la explicación de lo que estamos haciendo, ¿ya? En ese sentido, miren, aquí les estoy planteando un pequeño modelo de diapositivas. Nuevamente, no es obligatorio que ustedes, un segundito, esto se ha movido. No es necesario que sigan al pie de la letra o incluso que mantengan el mismo diseño, ¿no? ¿A qué me refiero con esto del diseño? Eh, Acá en el Word tenemos diseño y podemos hacer un cambio, ¿no? Puedo utilizar cualquier otro diseño que yo vea, ¿sí? Entonces es solamente una guía. Entonces van a empezar, miren, tienen un encabezado, tienen el título del proyecto y quiénes son los disertantes o disertantes, ¿no? Apellido paterno, materno, nombre, ¿sí? Dentro de los contenidos que yo planteo que ustedes deberían poner acá, tenemos el planteamiento del problema, tenemos la parte de antecedentes, árbol de problemas, árbol de objetivos. Esto de acá lo dejo a consideración. En realidad particularmente preferiría que no coloquen esta información. La razón de que no es, bueno, no es que no quiera que coloquen, sino que van a perder tiempo explicando eso, ¿no? Entonces preferiría que se concentren en estos otros puntos de acá, ¿sí? Entonces, por una parte, este de acá se va, este de acá se va, ¿sí? Entonces, el tema de por qué les estoy haciendo quitar esto, y en realidad en el planteamiento del problema estamos eliminando el FODA, el árbol de problemas, árbol de objetivos y la matriz de diseño.
Y es porque no podemos explicar solamente eso. Miren, en explicar solamente esas herramientas podrían tardarse tranquilamente unos 10, 15 minutos, ¿no? Más que todo con la matriz de diseño porque tiene mucha información, ¿ya? Entonces, no es que no lo vamos a tomar en cuenta en la disertación, porque en realidad de alguna manera árbol de problemas, árbol de objetivos van a hablar en algún momento, ¿no? Cuando mencionemos el objetivo general, por ejemplo, ¿no? De dónde ha salido la necesidad y todo eso. La matriz de diseño que tiene todas las actividades, de la misma manera en algún momento vamos a mencionar, ¿no? Y estos elementos que estamos mencionando prácticamente los vamos a ver a través de los objetivos específicos, ¿no? Entonces ahí vamos a comenzar a explicar. Entonces, es por eso que, bueno, en realidad no necesitamos poner árbol de problemas, objetivos, ni nada por el estilo, ¿ya? Por otra parte, tenemos acá el tema de los antecedentes, ¿no? Dentro de los antecedentes, vamos a considerar esto como planteamiento del problema. Esto sí es importante que esté acá por escrito, debido a que necesitamos contrastar la información. Lo que nosotros vayamos a poner aquí como antecedente, más adelante se contrasta con lo que es el alcance, ¿no? En algún momento les había mencionado esto, entonces, eh, para que para que uno pueda contrastar lo que está poniendo en el alcance, que es lo que nosotros estamos haciendo, debe ver qué era la situación antecesora, ¿no? Cómo era antes de que nosotros planteemos nuestro proyecto. Cuando hablamos de antecedentes, tenemos antecedente general específico. No quiero que se sientan tentados de agarrar, copiar y pegar lo que está en su documento, porque es mucha información. Las diapositivas no pueden tener mucha información. Tienen palabras claves, pueden utilizar alguna gráfica, alguna imagen, porque en realidad es más explicación de ustedes. Generalmente se utilizan palabras clave, ¿no? Antecedentes, no sé, palabritas clave con respecto a la máquina de pintado electrostático, por ejemplo, ¿no? Pues voy a agarrar y voy a poner los modelos convencionales, ¿no? ¿Cuáles son los modelos convencionales de pintado? El pintado manual o brochado, el con compresor y después el electrostático. Pongo esas tres palabras clave y después de eso yo comienzo a desarrollar, comienzo a explicar, ¿no? Entonces no tienen que copiar y pegar en la mayoría de los casos, ¿no? Si no, ustedes tienen que agarrar o ya sea resumir la información o poner palabritas claves o alguna imagen, alguna gráfica, ¿ya? Entonces van a tener un poco de cuidado con eso porque les observan a los estudiantes, los observan a ustedes cuando ponen ese tipo de información y así ni siquiera la resumen, ¿no? Y lo peor es que ponemos mucho texto acá y en la diapositiva las letras se van a hacer más menuditas, entonces no se va a alcanzar ni siquiera a leer. Eso por una parte. Por otra parte, esto está comprobado científicamente. Los estudiantes cuando ven mucho texto en la diapositiva lo que hacen es no memorizan siquiera, ¿no? O sea, no se toman la molestia de explicar, sino solamente de leer, ¿no? Entonces, como que se sienten más tentados. Entonces, traten de no hacer eso. Pongan palabras claves y de esa manera solamente van a realizar la explicación. ¿Ya? En el caso del objetivo general, los específicos, en este caso sí, no hay que resumir, se tiene que poner de forma textual, tal y como está en lo que ustedes han planteado, ¿ya? Ahí sí, no hay cómo ni dónde resumir. Después de eso tenemos el alcance, igual nuevamente les digo, pongan palabras clave, ¿sí? Eh, y pueden poner alguna imagen más de referencia. Dentro de las justificaciones, las tres que estamos manejando de la misma manera, ¿no? El marco teórico. En el marco teórico pueden poner la cantidad de información de teoría que vean ustedes necesaria, pero no se explayen. En marco teórico a mí me interesaría que ustedes pongan dos parámetros que habíamos explicado, ¿no? Uno de ellos es correspondiente al proceso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del proceso? Tenemos por etapas, esto lo hemos hecho en el marco teórico, tenemos por etapas bien explicadito y detalladito qué es lo que está haciendo nuestro proyecto, nuestro sistema de automatización, nuestra máquina, ¿no? Lo otro es el tema de mercado, ¿no? En donde igual, es poner tal precio, cosa de que más adelante podamos contrastar, ¿ya? Por otra parte, para esto de costos y presupuestos, obviamente la tablita no la van a poner en su totalidad, ¿no?
sino van a ver de colocar solamente los tres subtotales, el subtotal uno, subtotal 2 y el subtotal 3. El subtotal de los ítems, de lo que están comprando, el subtotal de costos operativos y el subtotal de la parte de salarios, ¿no? Y finalmente van a poner el precio de venta, ¿sí? Son valores nomás, no necesitamos que pongan toda la tabla, salvo que les pregunten, ¿no? Igual tienen que tener por ahí a la mano la información. A esto de acá nosotros le vamos a aumentar algo que no está aquí, pero que sí es muy importante, que es el tema de conclusiones y recomendaciones, ¿no? Conclusiones y recomendaciones. Sí, aquí vamos a aumentar entonces esta diapositiva. Es muy importante que la tengan. Aquí la vamos a duplicar. Inge, está grabando la clase, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos acá la parte de conclusiones y recomendaciones. Y después de eso, un agradecimiento, ¿no? Después de esto, miren, están trabajando con programitas. Puede ser que estén haciendo simulación a través del CADE-Simu. No sé, tal vez hay alguno que tenga algún equipo neumático, esté haciendo la parte de simulación a través del Festo Fluid Sim o el Automation Studio. Proteus, Inge. Proteus, Proteus para el tema de, hace también simulación, tal vez hay algunos que estén trabajando con placas PCB y el quemado, ¿no es cierto? Entonces, puede ser también, no sé hasta qué punto está o han avanzado la parte de automatización, manejo de sistemas SCADA, puede ser que, aunque en los trabajos que he revisado, ninguno tiene dentro de sus objetivos el tema de SCADAs, tendrían que tener por lo menos las líneas de programación de ladder y una forma de verificación, ¿no? De simulación. Se puede simular esto en otros programas, ¿no es cierto? Se puede llegar a simular. Entonces, em, toda esa parte de simulación, de planos, diagramas, como no tenemos la parte física, entonces tendríamos que valernos de eso para poder explicar aquí el proceso o aquí el alcance, ¿no? Entonces en el alcance hemos dicho esto va a ser, entonces tengo acá mi simulación y a medida de que va funcionando, va trabajando la simulación, yo voy explicando, ¿no? Esto es así, esto es así, estos son los componentes que se están utilizando. Entonces, de alguna manera tenemos que ver de que no sea tan abstracto, ¿no? Pues si solamente explicamos, no se va a llegar a entender bien lo que están tratando de defender, ¿no? Entonces, esta parte de simulación sí considero que es bastante importante que todos tengan, ¿no? Entonces, estas diapositivas vamos a dar, no sé, un tiempito prudente de una semana tal vez para que ustedes puedan elaborar, ¿ya? Eh, no sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. Ya. Eso es correspondiente a lo que es la materia de taller de proyectos, ¿no? Entonces, en taller de proyectos voy a habilitar una actividad donde van a contar con estas diapositivas que les he mostrado. Nuevamente, eh, cámbienlas un poco, cambien el diseño, están libres de aumentar o quitar algo, pero lo que les he explicado ahora es considero algo mínimo, ¿no? Que debería tener la diapositiva. Y bueno, vamos a elaborar una actividad con una semana de plazo de entrega para que ustedes elaboren sus diapositivas, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí para la materia de taller de proyectos. Bien, quiero una consulta. Dime, dime. Para el momento cuando vamos a defender, solo vamos a defender la parte del perfil. No, 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 no.
Lo que van a defender en realidad es todo tienen que tener conocimiento de todo el documento que están elaborando, ¿no? Para empezar, tienen que tener todo el conocimiento, ¿sí? Y en realidad, si te das cuenta, el marco teórico que estamos mencionando en las diapositivas, eso no tiene el perfil, ¿no? Eso no lo tiene el perfil. La parte de cálculo, ustedes dirán, ¿dónde va a entrar? ¿Dónde voy a poner? ¿No? Al momento de realizar la explicación de la simulación, ¿no? Ahí estamos viendo componentes, ¿no? Entonces, este componente se ha seleccionado con estos criterios, no sé, digamos, tengo un circuito electroneumático, ¿no? Tengo esta electroválvula porque, bueno, se ha seleccionado esta debido a que necesito hacer este tipo de conmutación, este tipo de secuencia, entonces esta es la más apropiada. He seleccionado este actuador de simple efecto con estas características debido a que uno, necesito esta longitud de carrera, necesito esta cantidad de fuerza de empuje, ¿no? Entonces uno va a ir explicando, ¿ya? Entonces la parte de cálculo de alguna manera también entra, ¿no? Pero eso en qué parte entra, en la parte teórica o en la parte de al finalizar? Cuando estén haciendo la demostración o estén mostrando sus simulaciones. Estas las simulaciones, hace un momento les había dicho, les recomiendo de que lo pongan ya sea en la parte de alcance, porque en el alcance hablan de las funciones, forma de trabajo, equipos que están utilizando, o si no, en la parte de marco teórico cuando hablen del proceso, ¿no? Yo recomendaría más, pero en la parte de alcance. De ahí, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta sobre esto de taller de proyectos? Buenas noches. Eh, Jorge, dime. Bien, bueno, ingresé un poco tarde, pero quería saber, ¿esto ahora lo vamos a defender igual con usted a fin de este mes o a inicios del siguiente? El De lo de docu- taller de proyectos, el documento, sí, las diapositivas, todo eso. las Porque tenemos que hacer una predefensa, ¿no? sí. Eso se va a hacer para el tercer parcial, ¿no? Lo que quiere decir, el documento ya está terminado para el segundo parcial, ¿no? Básicamente. Y es más o menos lo que les ha comentado también el ingeniero Enrique, ¿no? Tenemos o disponemos hasta finales de mayo para poder entregar ya el primer empastado. Y es por eso que de alguna manera les había, bueno, prácticamente les he exprimido el jugo, ¿no? Haciendo de forma paralela el perfil y el documento de proyecto. De esa manera ya tenemos algo de material con que trabajar, ¿no? Entonces es más o menos la idea, Jorge. Tercer parcial van a ser pura defensas, pero el documento ya tiene que estar para el segundo. Eso quiere decir que para antes de mayo ya tendrían que presentar incluso su empastado que va a ir al Ministerio de Educación. Eso para los que van a defender este semestre, ¿no? Ah, ya. Está bien, Inge. Gracias. Ya, muy bien, Jorge. Eh, Rubén, ¿tenías alguna consulta? Perdón. El tipo de letra que vamos a utilizar en el... Ah, la plantilla está con Arial, si se han fijado. Arial número 2 está. Está bien, dije, gracias. ¿Ya? Inge, voy a hacer una consulta. Dime, dime. Ahora los que hemos pagado, ¿cómo nos vamos a organizar con usted para continuar con lo del proyecto o cómo vamos a proceder? Eh, yo después les voy a mandar a hacer una listita porque tengo que coordinar con ustedes, con los de electromecánica más. Les voy a mandar una tablita de Excel para que se anoten los que se han inscrito a tutoría, porque no son todos, ¿no? Entonces, esa listita les voy a pasar por WhatsApp para que nos organicemos, ¿no? Les voy a pedir ahí que llenen algunos datos y después de eso vemos, ¿no? Vamos a coordinar algunos días y de esa manera vamos a ver de trabajar, ¿no? Por otra parte, también voy a crear un grupito que solamente va a ser para tutoría, va a ser aparte, ¿no? Para que podamos coordinar ahí también. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta?
¿Ya? Lo otro que quiero comentarles, bueno, hasta ahí ya tenemos la tarea de taller de proyectos, que básicamente es desarrollar las diapositivas para su disertación. Y lo que vendría a continuación sería de electiva, que en realidad es solamente explicarles qué es lo que tienen que entregar. En anexos les había dicho que aparte de las gráficas de selección, tablas, figuras, imágenes que puedan llegar a poner, lo otro es la parte de planos, ¿no? Entonces, yo voy a crear en la plataforma una actividad para electiva donde van a tener que entregar toda la parte de planos, ¿no? Asimismo, no son tan sencillos tampoco sus planos. Los planos van a tener, así como en algún momento les había comentado, circuito de mando, circuito de potencia, si es que es algún arranque. El tema de la parte electroneumática, igual tiene su circuito de mando, su circuito de potencia, ¿no? Eh, Tendría que tener igual un plano. Están trabajando con tableros, ¿no? Entonces van a tener un plano del tablero, ¿no? Que sirve para la parte de instalación y ubicación de los componentes. En algún caso de alguna persona que esté trabajando con placas, necesitamos el plano de la placa, el PCB. Necesitamos, en el caso de los que están trabajando ya no con placas, tal vez están trabajando con PLC. Necesitamos saber el plano de instalación, entradas analógicas, a dónde están yendo y cómo se está conectando el PLC, ¿no? Entonces, les voy a dejar un espacio de hasta 4 planos, o sea, van a poder subir hasta 4 archivos, pero en realidad yo les recomendaría que, como van a generar en PDF, ese documento lo compriman, ¿no? Lo compriman o lo unan en un solo archivo, porque se puede combinar los PDFs, ¿no es cierto? Pero si no, igual les voy a poner 4 para que puedan poner ahí sus planos, ¿no? Por otra parte, dentro del formato del plano, el plano tiene, ustedes van a trabajar con lo que son hojas A4, o en algún caso podrían trabajar con hojas A3, pero no creo que sea el caso, ¿no? No creo que necesiten tanto espacio de trabajo. Entonces van a trabajar con hojas A4. Conocen ya de márgenes, no sé qué se llama la materia que ustedes llevan, donde ven el tema de manejo de AutoCAD, por ejemplo, diseño de planos y normas, no recuerdo qué nombre tiene. Entonces tienen algo de conocimiento de tamaños de hoja, de márgenes, saben lo que es un carimbo, un cajetín, tiene que estar rotulado el cajetín, ¿sí? Entonces, Una consultita dime, Jorge. respecto al cajetín, ¿nos va a proporcionar para lo de tutorías un cajetín especial o No, nosotros vamos a realizar el cajetín? no, para electrotecnia no hay un cajetín en realidad. Como no es como la parte mecánica, en realidad tú agarras del K-Decimo y ya tiene un cajetín por defecto, ¿no? Entonces en ese cajetín, como no estamos usando ni siquiera sistemas de acotación ni nada por el estilo, salvo tal vez para el tema del tablero, en ese caso sí es importante tener medidas porque cómo seleccionan el tamaño del tablero, por ejemplo, ¿no? El tamaño del tablero se selecciona en función de los equipos, componentes que han seleccionado y de la hoja de datos técnicos sacamos las medidas, ¿no? Entonces, en algunos casos sí es importante, pero el tema de acotación no es tan normalizado, ¿no? Para la parte eléctrica, entonces no hay un cajetín para electrotecnia, ¿no? Pero sí tendrían que ustedes tomar en consideración que las hojas que van a presentar tienen que tener su margen y el cajetín, que ya sea el AutoCAD, por ejemplo, nos inserta, de acuerdo a la plantilla, el archivo que estamos utilizando, nos inserta de acuerdo a la norma también que estamos utilizando, ya el tamaño de hoja, el margen y el cajetín, ¿ya? Entonces, Jorge, no es necesario que les proporcione, no hay en realidad un formato de cajetín de la carrera, ¿no? Ah, ya. Listo, Inge. Pero digamos, me puedo basar, digamos, en el que tengo de mecánica, ¿no? Más o menos para sacar igual. Claro, claro. No hay ningún problema, solo que tendrías que adecuarlo, ¿no? Porque el plano mecánico tiene otras, o sea, tiene otras variables en el cajetín, ¿no? De acuerdo al tipo de plano que se está queriendo elaborar. Entonces, sí, tal vez un poquito de cuidado, ¿no?
¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? Ya, tenemos dos actividades entonces, chicos. Uno que es para taller de proyectos, que corresponde a la elaboración de las diapositivas. Y dos, lo que vendría a ser la actividad para electiva, que es básicamente que ustedes entreguen los planos, ¿no? Absolutamente todos los planos. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, o algo que quieren que les repita, tal vez. Inge, un favor. Dime, dime. ¿Será que la anterior tarea de electiva lo puede alargar hasta mañana, por favor? ¿De qué tarea estamos hablando? ¿Del capítulo 3? Sí, sí, sí. Ya, no hay problema. Gracias, Inge. Ya, muy bien. Entonces, a ver, antes de que me olvide, la tarea que decía el compañero, la vamos a habilitar hasta mañana. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? Ya. Perfecto, chicos. Entonces, bueno, si no hay más dudas, más consultas, vamos a quedar hasta acá. Les mando un saludo grande, que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana. Vayan trabajando esto de los planitos, que creo que es lo más moroso. Las diapositivas, aunque no crean, ordenar la información tampoco es tan sencillo. Traten de trabajar esto para la siguiente semana ya. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta acá estaríamos quedando. Que les vaya bien y nos vemos hasta la siguiente semana. Que les vaya bien, chicos. Chao, Inge.